miércoles de discipulado. ¿Dónde están los discípulos? ¿Quiénes son los discípulos? Bueno, entonces como buenos discípulos, ¿qué venimos a hablar? La importancia de la iglesia, de este tiempo, de esta reunión, de esta práctica de congregarse. Para muchas personas no es importante, no es necesario, es de fanáticos ir tanto a la iglesia, o es para los viejos o para las viejas. Para los jóvenes es la discoteca, los jóvenes es otra cosa, los amigos, las amigas, pasear, pero la iglesia no lo consideran importante. Y entonces llevamos ¿cuántos miércoles ya hablando de la importancia de la iglesia? Este es esos discípulos. El cuarto día, vamos 4 cultos dedicándole a la importancia de la iglesia. Y estamos aprendiendo por qué es importante hacer esto y congregarnos con hábito, con frecuencia, con costumbre y hasta el fin de nuestra vida. Esto no es temporal, esto no es algo pasajero, es para toda la vida. Y decimos que la principal razón es porque la iglesia es una creación de Dios, no es un negocio de los hombres. Hay un pequeño resumen de las cosas que se han dicho. Para muchos la iglesia es el negocio del pastor, y entonces dicen, ese negocio está muy bueno, voy a poner una iglesia, voy a abrir una casa o en el garaje, o me voy a alquilar un lugar y me voy a poner desde una iglesia porque parece que es buen negocio. Vea estos pastores cómo se visten, vea cómo comen, vea cómo carvan. Porque para algunos es el negocio del pastor, pero no es. Si lo quieren llamar como negocio, ese es un negocio del Padre, así dijo Jesús. ¿Acaso no saben cuando se les perdió a los papás? Cuando él tenía 12 años, se perdió Jesús de José y María. Y lo empezaron a buscar y lo encontraron en el templo, en la casa de Dios, sentado con los maestros de la ley, hablando, conversando y enseñándoles él. Y los papás lo regañaron y le dijeron, ¿qué pasa? ¿Por qué te perdiste? Y entonces Jesús les dijo, ¿acaso no saben que en los negocios de mi Padre debo estar? Aquí estamos en los negocios, pero no de una persona, no del pastor, sino de Dios el Padre. ¿Ven? ¿Cuál es el negocio de Dios? ¿En qué consiste el negocio de Dios? ¿Ah? ¿Quién me puede decir? Para que hablemos así como estamos acostumbrados de pronto a hablar nosotros, para oír que nos hablan. Ese es un negocio. ¿Cuál es el negocio? Almas. El negocio que se plantó Jesús es redimir almas, comprar almas. Y este negocio no funciona con dinero. ¿Con qué compra las almas Jesús? ¿Cuál fue el precio que pagó? Su sangre, su vida. Él compra nuestras almas con la sangre, con su sangre, su muerte, su sacrificio. Es el precio que él pagó para que nosotros podamos estar hoy aquí y poder ser llamados iglesia. Entonces mire la importancia de la iglesia, mire el valor. Uno cuando compra algo, dependiendo de cuánto le costó, uno lo valora. ¿Sí? Y entonces si fue allá todo a 1000, ¿se le dañó? No le costó nada. Pero si va a comprar algo que le costó 1 millón, 2 millones, 10 millones, y si se le daña, ahí sí ya no reacciona igual. ¿Sí? Si se daña, ahí sí pone el grito en el cielo y, mejor dicho, se acabó un problema más grande por el precio. Y entonces la iglesia es tan importante por eso, porque a Jesús le costó su vida, que hoy estemos reunidos, que en otro lugar o que en cualquier parte de la tierra se reúna un grupo de personas y se llamen iglesia y ahí creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Él pagó el precio de su sangre. Entonces no podemos menospreciar y debemos tener bien claro el valor que tiene de estar aquí sentados, aunque el lugar físico no sea el mejor, aunque de pronto el pastor no sea el mejor, aunque de pronto los hermanos con los que nos sentamos no sean pues, los mejores o los más de la clase del estrato 7, 8, 9 o 10,
así sean del 0, del 1, no importa de eso, lo importante es que el precio que Jesús pagó para que nosotros estemos reunidos es muy alto. No hay oro, no hay plata en este mundo que pueda comprar eso. Amén. Y entonces el valor de la iglesia. ¿Quién me puede decir en qué quedamos el miércoles pasado? Bueno, ahora sí ya parece que ya están leyendo antes de venir. Bueno, veníamos hablando de lo que se encuentra en la iglesia. En la iglesia, solamente si nos congregamos encontramos cosas muy importantes para nuestra vida. ¿Cuáles? Creo que son como 5 cosas. Mencionamos a 5. Mencionémoslas nomás. Todos no, uno por uno. Bueno, vamos entonces primero. Pastores. Tú no vas a encontrar un pastor en ninguna otra parte. Y un pastor, decíamos, es una provisión de Dios. Porque dice, y les daré pastores que los apacienten con ciencia y con inteligencia. En otro lado tú puedes encontrar amigos. Ahí tú verás si confías en amigos. En otro lado puedes encontrar brujos o brujas. Tienes problemas, tienes una dificultad. Ah, mira, por ahí hay una bruja que es así de buena. O puedes encontrar los santos. La Virgen de la playa, la Virgen de aquí, la Virgen de acá, el Virgen de acá, lo que sea. En la iglesia te encuentras pastores que te van a apacentar o enseñar o instruir o a guiar, a dirigir en tu vida con la ciencia y con la inteligencia, nada más y nada menos que de Dios. Encuentras el servicio, solamente si formas parte de una iglesia, tú podrás desarrollar un servicio para Dios. Amén. Encuentras unos hermanos que te van a apoyar. La Biblia dice que es mejor 2 que 1, y una cuerda de 3 hilos no se rompe fácil. Dice, 2 pueden resistir más que 1. Uno necesita en la iglesia el apoyo de los hermanos. Uno necesita tener un grupo de personas que estén orando, que estén apoyándolo con la visión, con el poder del Espíritu Santo. Dijo el Señor, si 2 o más se ponen de acuerdo en algo en la tierra, será hecho. Entonces es importante tener hermanos, por eso es importante tener buena relación con los hermanos. Hace un tiempo, hace unas semanas hablábamos de la importancia que tiene para Dios las relaciones que tenemos entre nosotros. Él mira más que cualquier otra cosa cuando nosotros hacemos algo o hacemos una ofrenda. Más que eso, el Señor le interesa ver es cómo están nuestras relaciones con los que nos rodean. Los 2 más grandes mandamientos, ¿cuáles son? El primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Es una relación de amor. ¿Amén? Es una relación que tenemos con Dios. A Jesús le preguntaron, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y él dijo, sin que le hayan preguntado, dijo, pero el segundo también es similar, porque son 2 los importantes. ¿Y cuál es el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dijo, el que cumple esas 2 cosas, cumple todo. ¿Sí? Entonces, esos 2 mandamientos hablan de relaciones. ¿Cómo están nuestras relaciones? Un paréntesis ahí de esta predicación. Cuide sus relaciones, porque cuando tú vienes delante del Señor, haces una oración, haces una petición, le haces una ofrenda, le haces un servicio, a Él le va a oler rico, le va a agradar dependiendo de cómo estén tus relaciones. Por eso dice, si tú traes algo al altar, traes una ofrenda, y ahí te encuentras, te das cuenta o recuerdas que tienes algún problema con un hermano, primero ven, ponte a cuentas y luego si ven, presenta. ¿Estamos? Encontramos al Espíritu Santo y el miércoles pasado hablábamos de las promesas. ¿Y se acuerdan? Las promesas de Dios. Las promesas de Dios son solamente para la iglesia. Y hablábamos de tener claro que una cosa es ser creación de Dios y otra cosa es ser pueblo de Dios o ser hijo de Dios. Una cosa es ser criatura de Dios y otra cosa es ser hijos. Todos entramos dentro de las
de la creación de Dios. Todos fuimos creados por Él. Todos somos criaturas de Dios. ¿Ven? Pero no todos son hijos de Dios. Hay unos que son hijos de Dios y hay otros que no son hijos de Dios. ¿De quién son? No lo digo yo, lo dijo Jesús. Ustedes son, escrito está, de vuestro padre el diablo. ¿Qué define eso? Lo que hacemos. Les digo, porque las obras de su padre el diablo quieren hacer. Entonces, los hijos de Dios son, por fe también lo declara ahí, somos los que hacemos la voluntad del Padre. ¿Ven? Y las promesas son para los hijos, no para todas las criaturas. Y poníamos el ejemplo de Abraham. Abraham tuvo dos hijos. Uno, que fue con su esposa Sara, que se llama, porque Dios no es Dios de muertos, dijo Jesús. Él es de vivos, se llama. Él no está muerto. ¿Cómo se llama el hijo? Isaac. Pero él también tuvo otro hijo, no con su esposa, sino con la esclava de su esposa, que era una egipcia, y se llamó Ismael. Y todos sabemos que Abraham es el padre de la fe. O sea, de los lomos de Abraham, de ese hombre, salió el pueblo de Dios. Y entonces, un día, estos dos, Ismael sobre todo, estaba tratando mal a Isaac. Y Sara le dijo a Abraham: expúlsalo a Ismael de aquí, sácalo de mi casa, que se vayan. Y entonces Abraham no quería, le oró a Dios y Dios le dijo: sácalo, haz como dice tu esposa, porque solamente en Isaac te será llamada descendencia. Solamente en Isaac es el hijo de la promesa. Ismael no. Ismael salió o nació como resultado de la falta de fe, de la impaciencia de Sara. Pero Isaac fue un hombre que fue el hijo de Abraham, resultado de la fe. Amén. Y entonces le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. De Abraham salieron dos hijos, de esos dos hijos, dos pueblos. El uno, el pueblo de Israel, y el otro, el pueblo de Ismael. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Y después, con la venida de Jesús, ya no se llama Israel, sino que se llama iglesia. ¿Por qué? Porque con la venida de Jesús se abrió la posibilidad para que no solamente los descendientes de la carne o de sangre de Isaac sean pueblo de Dios, sino todo aquel que quiera. Y entonces, con la venida de Jesús, nos dio la posibilidad al resto de la humanidad de poder creer en Él y poder ser llamados también pueblo de Dios. ¿Amén? En el Antiguo Testamento, entonces, el pueblo de Dios se llama Israel, y en el Nuevo Testamento se llama iglesia. Y entonces, el que quiera ser realmente pueblo de Dios tiene que pertenecer, tiene que congregarse, tiene que unirse, insertarse en una iglesia, en una congregación. ¿Sí estoy diciendo claro? ¿Vamos bien? Bueno, decíamos que entonces que solamente las promesas son para la iglesia. Cuando tú empiezas a congregarte en una iglesia de costumbre, lo empiezas a tener como un hábito, empiezas a tener derecho a las promesas. O sea, las promesas ya son para ti. Amén. Y las promesas son, para que lo entendamos bien, son sellos. Cada promesa que está en la palabra de Dios, que es para su pueblo, es como un sello que queda puesto en uno. Somos sellados con las promesas de Dios. Y ahorita entonces ya vamos a Génesis 21. Perdón, Génesis 28. Versículo 15. Aquí ya continuamos. Aquí en Génesis 28, desde el versículo 10, Dios le está hablando a Jacob. Jacob es hijo de quién? De Isaac. De la promesa, que tiene las promesas como herencia. Y entonces, un día, Jacob se encontró con Dios y Dios le habló. Ya lo tenemos, Génesis 28:15. Dice:
Y Dios le habló a Jacob y le dijo: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Muchos no saben que el Señor está aquí. Para muchos les decía, no sé cuándo fue que un día iba en Cali en un taxi a una reunión, y el taxista imprudente no sabía lo que yo soy. Iba en la carrera y pasaba por una iglesia y estábamos en el momento de la alabanza y todos saltando como estábamos aquí, llorando, gritando. A algunos les parece locura. Y entonces pasamos por ahí y digo: eso sí se la están fumando velas de pronto. y el pastor ahí, ¿qué le digo? Te reprendo. Yo porque para muchos esto es locura, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no lo ven al Señor. Jacob llegó a un lugar y él no supo que ese lugar donde estaba era la casa de Dios. Y ahí se quedó dormido, como algunos están ahorita. Ahí se quedó dormido. Y ahí en el sueño Dios le habló y le dijo: mira, yo aquí estoy, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres, y lo que quiero que nos centremos es: no te dejaré, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Qué es lo que le había dicho Dios? Las promesas. Y entonces, cuando nos convertimos, tenemos derecho a las promesas por herencia, porque ya somos hijos, somos descendientes, heredamos las promesas, quedamos sellados, y ese sello Dios lo mira, y ese sello hace que Dios se comprometa con nosotros a no dejarnos nunca, y Él no nos va a desamparar y no nos va a soltar y no nos va a abandonar hasta que cumpla todo lo que ha prometido, todo lo que está en la palabra de Dios acerca de nosotros. Por eso es que es una bendición pertenecer a una congregación. Es un gran favor que Dios nos hace al ponernos o a darnos la oportunidad de tener un lugar donde congregarnos. Porque nada más y nada menos hace que Dios quede comprometido con nosotros. Es una marca, es un sello que no se puede borrar y que Dios nos está recordando y mirando todo el tiempo y dice: yo a este o a esta mujer no la puedo dejar porque hay promesas sobre su cabeza, y como hay promesas sobre tu cabeza, el Señor no te dejaré, quiere decir también no voy a permitir que te pase nada que impida que mis palabras se cumplan en ti. ¿Sí están entendiendo eso? Eso quiere decir que, mire, porque ese sello el diablo lo ve, aunque el diablo se levante, aunque se te venga el mundo encima, mientras haya una promesa que no se haya cumplido en tu vida, tú no morirás. No morirás y no vas a dejar y no te va a pasar nada malo hasta que se cumpla todo eso. Es una garantía, es un seguro que tenemos. Y si el diablo logra hacer algo y matarnos, si hay una promesa pendiente, el Señor nos levanta de la muerte, porque Él tiene el poder para hacerlo. Por eso dijo: ¿qué pasó con Lázaro? Lázaro ya estaba feo, 4 días estaba enterrado, pero había algo que Dios tenía que hacer con Lázaro, y después de 4 días había una promesa. Jesús tenía que demostrar su poder, y después de 4 días de muerto se paró delante de la tumba y dijo: Lázaro, ven. Y Lázaro se paró y volvió a vivir. Y entonces es una garantía que hay en nosotros del compromiso de Dios por sus promesas. Estamos sellados. ¿Amén? ¿Sellados para qué? Para bendición, para que nos vaya bien en esta tierra. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, Él les prometió llevarlos a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra de Canaán. Cuando el pueblo de Israel llegó a esa tierra estaba ocupada por otra gente, pero los que se estaban ocupando no eran pueblo de Dios, no estaban sellados con las promesas de Dios, pero sí el pueblo de Israel que salió de Egipto. ¿Y qué hizo Dios?
Dios los ayudó, los respaldó para que a través de la batalla los sacaran de esa tierra y ellos tomaran posesión de ese lugar. Eso hace la herencia. La herencia de Dios hace que donde tú estés, o si hay bendiciones que las tengan otros que no son pueblo de Dios, pasen a ti. Dice en la Biblia que Dios le ha dado a los impíos el trabajo de reunir las riquezas para los justos, para el pueblo de Dios. Amén. Bueno, sellados. No se olviden de esa palabra. Tú estás sellado para bendición. Amén. Amén. El que no tiene sello para bendición, tiene un sello para maldición. ¿Ustedes han oído hablar de Caín? Sí. Ese es un hombre sellado o maldición. Bueno, vamos a buscar segunda de Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 4. Entonces, ¿qué hacen las promesas? Nos sellan. ¿Ven? ¿Y estamos? Nos sellan, tenemos el sello de Dios. Dios queda comprometido con nosotros. ¿Ven? Pero no es lo único que hacen las promesas. Las promesas hacen algo también más que es muy importante en nosotros. ¿Qué dijimos? Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Dice, ya lo tenemos, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, ¿quiénes son ellas? Para que por las promesas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué hacen las promesas? ¿Qué efecto producen en nosotros? ¿Qué dice ahí? Las promesas nos hacen participar de la naturaleza divina. Bueno, ¿qué es la naturaleza de algo en general? ¿Cómo podemos definir la naturaleza de algo? La esencia. Son todas esas características que lo identifican, que lo hacen reconocible, que lo diferencian de una cosa de otra. Entonces, la naturaleza describe las características propias de algo. ¿Amén? Características distintivas que por lo general influyen en la manera de pensar, en la forma de sentir y en la forma de actuar. Esa es la naturaleza. Define la manera de pensar, de actuar, de sentir. Y entonces dice que cuando recibimos las promesas, nosotros tenemos la posibilidad de participar de la naturaleza divina. ¿Eso qué quiere decir? Que solamente cuando nosotros recibimos las promesas, siempre y cuando las creemos, porque hay que creerlas, esa fe en las promesas nos permite a nosotros dar un fruto. Nos permiten a nosotros, nos llevan, si las creemos las promesas, nos llevan, nos conducen a tener comportamientos, a pensar, a sentir y a actuar como quién, como el Señor, como hijos de Dios. Cuando una persona no tiene promesas, mire que es muy común esto, ¿no? Mire, la pregunta siempre es, si yo siempre que tengo la oportunidad la hago y la recalco ahí, porque es que muchos están confiados y tranquilos en esta vida diciendo que yo creo en el Señor, yo creo en Dios, yo creo en Dios, y creen que porque creen en Dios ya han hecho mucho y ya es suficiente, y que con eso se van a ir al cielo. Pero no es suficiente. Por eso
Están equivocados la gran mayoría. Y la pregunta que se hacen es: ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. O usted invita a alguien: vamos a la iglesia. Y dice: pero no, si yo asisto acá, soy esto, soy lo otro. Dios es el mismo, yo creo en el mismo Dios. Y yo lo que les digo en ese caso es: el diablo también cree en Dios. Y todo espíritu del diablo también cree en Dios. Pero no se trata de creer. Se trata de lo que hacemos. Jesús dijo: no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Se trata de cómo hacemos. Y entonces, cuando recibimos la promesa de Dios, cuando tenemos una promesa de Dios y la creemos, solamente ese hecho nos lleva, nos influye y nos lleva a tener un comportamiento como cristianos, como hijos de Dios, como pueblo de Dios. Mucha gente dice: creo en Dios, pero no conoce las promesas de Dios, no las conoce, porque nunca leen la Biblia. Hace un tiempo una señora vino y dijo: la primera vez que leí la Biblia fue cuando el pastor dijo: habla de tal libro, y leí ese versículo, y la única vez que he leído la Biblia en mi vida. Una mujer de más de 30 años, y solo ha leído un versículo ese día que vino, ya no vino más. No, entonces debió la Biblia, no creo. Porque no hay la costumbre de leerla. Sobre todo lo que hay en estas tierras, ni la Biblia ni ningún otro libro. No somos muy dados a leer. Menos la Biblia, me parece un libro aburrido. Cuando yo era pequeño, miraba, decía: pero ni un dibujito, era para que linda, todo, letras. Ni un dibujo. Para animarme, leí 5 hojas, pero son dibujos. Y entonces no se trata de creer. La clave no es creer en la forma como muchos creen. Porque les pregunto, Hebreos capítulo 11, ¿qué es necesario hacer para agradar a Dios? ¿Qué dice Hebreos capítulo 11? Ya creo que es el versículo 5 o 6, o 4, 3, o 2, o 1, 9, 10. Esa es la definición de la fe. ¿Qué hay que hacer para agradar a Dios? Son dos cosas. Ya le voy a ayudar. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero la fe que la Biblia nos enseña que debemos tener está compuesta por dos partes, no solamente por creer en Él. Porque muchos, cuando dicen yo creo en Dios, creen es que Él existe. Pero la otra parte es que es galardonador de los que le buscan. O sea que, porque tú lo buscas, porque cuando venimos a la iglesia lo estamos buscando. Y lo buscamos es porque creemos en sus promesas, porque hay promesas que si lo buscamos lo vamos a encontrar y Él nos va a bendecir. Y entonces, si queremos tener una fe verdadera en el Señor, tenemos que tener esas dos partes. No solamente creer que Dios existe, no solamente que Él está ahí en alguna parte, en el cielo, conmigo, al lado, arriba, en mi mente, en mi corazón, o en alguna parte está, sino que también Él recompensa, que Él bendice a los que los buscan, que Él cumple promesas, que hay promesas que le ha dado a las personas. A mí me ha dado promesas, y que si yo lo busco se van a cumplir esas promesas. En eso, pues, ahí está la fe completa. ¿Por qué es necesario que haya así? Porque si yo entonces la creo en las promesas, creo en el Señor, creo en Él y le creo a Él, que son dos cosas diferentes. Y de esas son las dos partes. Una cosa es creer en Él y otra cosa es creerle a Él. Si yo creo en Él y le creo a Él, y lo que yo le debo creer a Él es las promesas, esa fe
va a hacer que mi comportamiento, mi forma de pensar, mi forma de sentir y mi forma de actuar cambie. Porque entonces voy a entender que yo, si quiero heredar esas promesas y que se cumplen, yo tengo que cambiar. Yo tengo que pensar diferente, yo tengo que sentir diferente, yo tengo que actuar diferente, tengo que aprender. Por eso dice el apóstol Pablo que debemos ser renovados en el espíritu de nuestra mente y que debemos arrepentirnos de las obras de nuestras manos, las obras muertas. ¿Estamos? ¿Estamos bien? Entonces, solamente si creo en las promesas, yo voy a tener la naturaleza divina. ¿Por qué? Porque voy a empezar a comportar mi forma de pensar, de sentir y de actuar. Va a estar, digámoslo así, acompañado con las características de Dios. Le voy a poner un ejemplo. José, un hombre que tuvo promesas de Dios. Cuando estaba en la casa de su papá, el Señor por medio del sueño le mostró lo que iba a hacer con él. Un día fue llevado esclavo a Egipto y en Egipto la esposa de su jefe se enamoró de él y quería acostarse con él, quería tener relaciones. Y entonces lo cogió un día que estaba en la casa sola, ellos solos, lo cogió de la ropa y ven, José, acuéstate conmigo. Pero José no quiso. Y dijo, no, yo cómo voy a hacer este mal tan grande. Y lo tenía cogido de la ropa y fuerte lo cogió porque para escaparse José tuvo que rompérsele la ropa. Se le arrancó la camiseta y José salió corriendo. ¿Por qué José tuvo ese comportamiento? ¿Por qué José no dijo, que le vueltas esos ojos que no ven, corazón que no tiene, venga, José, ¿cuándo está? ¿Por qué tuvo ese comportamiento cuando nadie lo estaba viendo? Ese comportamiento de justicia con su jefe, de honra con su jefe, de respeto contra esa mujer, de respeto hacia Dios. Porque cuando él estaba ahí, él se acordó de las promesas que él tenía y él sabía que de él iba a depender su familia. Que si él, perdonen la palabra, si él la embarraba, con él caían todos los que estaban con él. Porque Dios le había prometido que él iba a salvar a toda su familia, como pasó después. ¿Y conocen la historia de José? Que después administró bien y en esa sequía que hubo, si no hubiera estado él, se moría. Pero la promesa que tenía él lo llevó a comportarse como es digno, como corresponde. Y entonces mire que las promesas, cuando uno tiene promesas y las tiene presentes y las cree y vive situaciones donde tiene que tener paciencia, tiene paciencia por causa de las promesas. Si tiene que esforzarse y hacer algo por causa de las promesas, lo hace. Si tiene que perdonar algo por causa de las promesas, lo perdona las promesas. Y entonces la naturaleza divina es tener esas características de Dios en mi forma de ser. Amén. Amorosos, bondadosos, misericordiosos, justos, mansos, humildes. Esa es la naturaleza divina de Dios. Contentos, gozosos. Habacuc decía, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, yo con todo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque él tenía fe en que Dios, aunque esté pasando por una situación tan difícil, de tanta escasez, algo iba a hacer el Señor y lo iba a sacar de la situación. ¿Quién me puede decir más características de la naturaleza divina? ¿Quién conoce características de la naturaleza divina? Para ayudarte, les voy a decir los 20 frutos del Espíritu Santo. ¿Cuántos son? 9. ¿Cuáles son? Bondad, dominio propio, Amor, gozo, paz, paciencia, paciencia, bondad,
Lanza. Esas, y entre otras, piedad, ya son otras, no es fruto del Espíritu Santo, pero son características de la naturaleza divina. Y entonces, enfrentar la vida, vivir esta vida en esta tierra con esas características, ¿qué va a ser? ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Ah? Bendición, victoria. Cualquier circunstancia que se nos presente, esas son las armas con las que nosotros debemos enfrentarlas. Esas son las actitudes que nosotros debemos tener para enfrentarlas. ¿Qué le pasó a Job? Y dice la Biblia, ¿han oído hablar de la paciencia de Job? ¿Han oído ustedes hablar de la paciencia de Job? Amén. ¿Sí? ¿Tú has oído hablar de la paciencia de Job? Uy, a Job le pasaron, pero yo creo que no hay otro que le haya pasado lo que le pasó a Job. Era un hombre riquísimo. Y en un abrir y cerrar de ojos se le acabó todo. Los hijos estaban haciendo una fiesta en una casa, se cayó la casa y los mató a todos. Le estaban contando la noticia y no terminaban de decirle, y vino otro corriendo y dijo, mira, vinieron unos ladrones y se robaron todo el ganado. Tenían miles de cabezas de ganado. Y no terminaban de contarle. Y como tenía más ganado, vino otro y dijo, mira, cayó fuego del cielo y lo que no dejaron los ladrones, lo mató el fuego. Y no terminaban de contarle eso y le vino la enfermedad, una sarna en todo el cuerpo. En menos de un día perdió todo lo que había hecho toda su vida. Pero ¿cómo vivió eso Job? Con paciencia. Por eso la Biblia dice, han oído la paciencia de Job, porque le contaban a Job y lo que no se rasgaban las vestiduras, no se alocaban, no ponía a renegar de Dios, no se ponía a gritar a todo el mundo, no se ponía a pelear con la mujer, con la esposa, con el esposo, con los hijos, a cogerla con los demás, como por lo que generalmente uno hace. Uno tiene un problema con una cosa y él se desquita como que no tiene nada que ver. O se desespera, o se angustia, o reniega, o ahí empieza a abrir la boca y a salir lo que no tiene que decir. En cambio Job decía, Jehová Dios, paciencia. Y la palabra de Dios nos cuenta, el libro de Job al final dice que por esa forma como Job vivió todas esas pruebas difíciles, Dios después le restituyó y le devolvió el doble de lo que tenía. Menos la mujer. El diablo, ¿cómo sería? El diablo tocó todo, pidió tocar todo menos la mujer. ¿Cómo se quería? Porque todo, déjame tocarle esto, déjame. Hasta la vida, le digo, pero no te tocó la mujer, no le pidió como pequeñito. El diablo, a mí me toca rogarle a Dios que me libre. Porque no, ahí le dejo para vivir, ¿por qué sería que no tocó a la mujer? Si después salió, esa mujer era brava, si después cuando Job estaba ahí, la cochina en la calle, como dije, tirado ahí, estaba en la calle rascándose, le dijo, maldice a Dios y muérete, le dijo, así de esa mujer, maldice. Si eso dijo de Dios, que él no hubiera hecho con el pobre diablo y se metía con ella. Pero eso es participar de la naturaleza divina, tener comportamientos en donde salgan esas características. Amén. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 1. Sobre todo en esta reunión buscamos varios versículos porque es discipulado. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 1. ¿Quién lo lee? Dice, así que amados, puesto que tenemos que
tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad y el temor de Dios. Y entonces mire, dice, ya que tenemos esas promesas, gracias a esas promesas, ¿nos limpiamos de qué? De toda contaminación de carne y de espíritu. ¿A qué se refiere con la contaminación de carne y de espíritu? Nuestra naturaleza humana. Dejamos de funcionar, dejamos de pensar con nuestra naturaleza carnal, humana, y entonces ya empezamos a vivir la vida y a enfrentar o afrontar las circunstancias de la vida con la naturaleza de Dios, no con la nuestra. ¿Amén? Porque la nuestra es una naturaleza caída, es una naturaleza que nos lleva al error. Nuestra naturaleza está dañada, nuestra naturaleza está corrompida, con malos deseos, con malas pasiones que se mueven dentro de nosotros. El apóstol Pablo decía, yo soy miserable de mí, el bien que quiero hacer no hago, el mal que no quiero, eso es lo que hago. Y decía, porque el pecado mora en mí, el pecado habita en la carne nuestra. Eso es que ponerse pilas a adelgazar, porque entre más gordos más se manifiesta el pecado. Y uno quiere hacer el bien, dejar de comer y no puede comer. Y golpea. Puesto que tenemos tales promesas, sin las promesas no nos vamos a limpiar de la naturaleza nuestra. Y vamos a seguir pensando como pensábamos antes, sintiendo como sentíamos antes y actuando como sentíamos antes. ¿Y eso qué significa? Que estamos expuestos al error, expuestos al pecado. ¿Y cuál es la consecuencia de los errores? Yo creo que eso lo tenemos claro. Los errores se pagan. Los errores cuestan. Y muchas veces cuestan cosas muy importantes para uno. Tiempo, familia, a veces errores no se acabó la familia, trabajo, dinero, salud, hijos. Hay hijos que se echan a perder por errores de los padres, no hacen bien las cosas. Limpiémonos, dice. Limpiémonos de toda contaminación de estas actitudes. Entonces, si antes tenías un problema y cuando se te presentaba un problema reaccionabas mal, se te presentaba un problema, te desanimabas y renunciabas. El primer problema, la primera dificultad, no, dejemos ahí, eso sí no se puede. Como les pasaba a los israelitas cuando salieron de Egipto. Dice 2 de Corintios capítulo 20. Se lo voy a leer más. Dice, y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Entonces, la naturaleza divina nos va a hacer prosperar. La naturaleza divina nos va a hacer avanzar. Para los que quieran estudiar sobre la naturaleza humana, en Gálatas pueden encontrar cómo es la naturaleza humana. Y manifiestas, Gálatas 5:22, y manifiestas son las obras de la carne: malicia, idolatría, ocultismo. Y ahí hay una gran lista: homicidios, adulterios, fornicación, mentiras, borracheras y
una cantidad más. ¿Amén? Entonces, las promesas hacen que participemos de la naturaleza divina. Otra cosa que hacen que es escapar de la corrupción que hay en el mundo. Ya vamos a terminar. Escapar. Otra cosa que hacen las promesas nos hacen que nosotros escapemos de la corrupción que hay en el mundo. Según la palabra de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, este mundo, todo lo terrenal, está condenado a destruirse, a descomponerse cada vez más. ¿Amén? Eso está escrito. No hay nada que hacer con respecto a eso. No hay nada que el hombre, ni Dios que puede, Él no va a hacer nada para impedir ese proceso de contaminación y de descomposición en la cual está la tierra y todo lo que tiene que ver con lo terrenal. Amén. Por eso la iglesia no puede desviarse del sentido que tiene la iglesia. La iglesia no está para salvar al mundo. La iglesia no está para arreglar la corrupción del mundo. La iglesia es un grupo de personas de los cuales Dios ha tenido misericordia para sacarlos de la corrupción del mundo. ¿Sí me va a entender? ¿Sí está clara la diferencia? ¿Por qué le quiero decir eso? Sobre todo, y la vez pasada les comenté algo, porque la semana pasada me invitaron a una reunión de políticos cristianos y salí yo espantado. Rico desayuno, pero lo que oí, mis oídos salieron así, retiñéndome. Porque para justificar sus aspiraciones y para pedir que las iglesias los apoyen, salieron con unas barrabasadas. Como que la iglesia está llamada a acabar con la corrupción, el flagelo de la corrupción, y eso no es así. La iglesia no es el llamado de Dios. Dios llamó a la iglesia para sacarla de la corrupción, no para ir a acabar con la corrupción del mundo. El mundo no tiene arreglo. ¿Amén? Por eso, solamente a través de la iglesia escapamos. Cuando dice escapar de la corrupción del mundo, es de los efectos, de la influencia de esa corrupción en nuestras vidas. ¿Amén? Ejemplo, ¿han oído la historia de Noé? En la época de Noé, la tierra estaba, yo creo que más corrupta que ahora. Eso es como los días de Sodoma y Gomorra. Y Dios no le dijo a Noé: mira, Noé, voy a destruir la tierra, ve y lánzate allá, o habla allá y diles que te elijan como juez o como líder o como rey, y porque tú eres bueno, tú crees en mí, eres justo y tú vas a hacer que esta gente cambie y yo no los destruya. ¿Le dijo así Dios? No. Esa fue la historia. Le dijo: mira, usted callado, usted y sus hijos, construya una barca así con estas medidas, súbase usted, su esposa, sus hijos, la esposa de sus hijos, y metan una pareja de cada especie. Callado. Porque voy a destruir todo esto. Y entonces, ¿qué hizo Dios con Noé? Los hizo escapar de la destrucción que venía para el mundo. Eso es la iglesia. Y entonces en la iglesia vamos a permanecer si creemos en las promesas. Si tenemos fe en la palabra de Dios, entonces nuestra actitud va a cambiar, nuestro sentir va a cambiar. Si nos parece la iglesia lo peor y lo más aburrido y para viejas y para viejos, para gente que no tiene nada que hacer, ya cambia nuestra forma de pensar, ya cambia nuestra forma de sentir, ya cambia nuestra forma de actuar. Porque decimos: no, yo me voy a subir a ese barco porque si no viene el diluvio y esta tierra se acaba, y si no estoy dentro del barco, y me voy yo también. ¿Ven? ¿Y no lo entender? De eso se trata entonces. ¿Qué debemos tener cuidado? De tres cosas.
para las promesas. Para que se cumplan las promesas hay que tener cuidado de tres cosas en nuestra vida. Uno, cuidar nuestra fe, no dejar de creer. Dos, obedecer la palabra de Dios, dejarnos guiar. Y tres, ¿qué es necesario para que las promesas se cumplan? Así es. Fe, obediencia y paciencia. Primero de Timoteo 3:15. Pablo le escribe a Timoteo, que era un discípulo de él, y le dice: pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debes conducirte, cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. ¿Sí me escucharon bien? ¿Qué es lo que le escribió Pablo? ¿Para qué es lo que le escribió Pablo? Para que sepa cómo debe conducirse en la casa de Dios. Esto que hemos aprendido estos 4 miércoles es para que aprendamos cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. Debemos pertenecer a una congregación. Ahora, algo que es muy común, no digo hoy en día, siempre creo que ha sido así. ¿Yo me puedo cambiar de una iglesia a otra? Pregunto. ¿Se puede cambiar de una iglesia a otra, de una congregación a otra? ¿Se puede o no se puede? ¿Ah? Se lo voy a decir así: sí, pero aplican condiciones y restricciones, porque puede ser perjudicial para sus vidas. Sí se puede, pero hay que tener mucho cuidado de por qué, de cómo se hace, de si es la voluntad de Dios o no es. Puede darse ese caso, pero es algo en lo cual uno debe tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque miren lo que está poniendo en riesgo: pastores, el paciente, el servicio, al Espíritu Santo, los hermanos, las promesas de Dios se están poniendo en riesgo. Por eso, si alguien quiere hacer eso y está en la situación, sea para venir o para ir a otra congregación, tiene que orar y buscar mucho la dirección y sujetar mucho esa decisión. Porque puede darse, como les digo. De hecho, aquí hay algunas personas que han venido de otra congregación, pero hay muchas que se han ido, pero depende cómo. Por eso los que no lo han hecho bien hoy no están en nada, se bajaron del barco. Y usted va y les pregunta: ¿creen en el Señor? Sí, creen, pero ya no tienen nada más. No hay ninguna diferencia. O mejor dicho, el diablo está mejor, porque el diablo cree y entra, y ellos ya no tienen. ¿Ven? Bueno, entonces con esto terminamos lo de la importancia de la iglesia. ¿Ven? Bueno, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a ponernos de pie. Yo quiero ser sellado para bendición, no para maldición. Yo quiero ser sellado para heredar las promesas de mi Dios. Pídele al Señor que te dé fe para creer en estas palabras. No son palabras de hombre, es la palabra de Dios, es la voluntad del Señor. Gracias, Señor. Bendito eres. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias por esta casa, te damos gracias por este lugar en el cual nos das la oportunidad de conformarnos como iglesia. Estamos aquí reunidos en tu nombre. Es por ti que estamos aquí. Es por causa de tu nombre, Señor. Bendito eres, Señor. Te damos
damos gracias a ti, Señor, porque tú nos has hablado acerca del refugio que ha sido para nosotros tu presencia, Señor. La importancia que tiene, Señor, para ti tu iglesia. El valor que le das a tu pueblo, Señor. Porque tú nos has llamado la niña de tus ojos. Y tú eres, Señor, quien nos adorna, dice tu palabra. Tú eres quien nos guarda, quien nos cuida. Tú eres quien nos limpia, quien nos hermosea, Señor. Tú mismo te presentaste, Señor, por nosotros como una ofrenda de amor ante el Padre. Por eso tú eres el primogénito de entre las primicias, Señor. Así nosotros también queremos ser como tú, una ofrenda para ti, Señor, de olor fragante, siendo conscientes y agradecidos, Señor, de poder tener un lugar para congregarnos, de poder tener y ser templos de tu Santo Espíritu, Señor, de poder llevar, Señor, de tu gloria en nosotros, siendo vasos de barro, Señor. Hoy te damos a ti la honra. Nuestro corazón te agradece tu fidelidad, tu cuidado. Reconocemos que todo lo haces, Señor, en perfecta voluntad. Que todo lo haces, Señor, de manera agradable. Que todo lo haces por amor de tu nombre, Señor, por amor a nosotros, tu pueblo. Y por eso nosotros también, Señor, queremos retribuir a ti esa fidelidad. Queremos presentar, Señor, el fruto de nuestras fuerzas, Señor. El pago, Señor, que tú le das a nuestro trabajo. Reconocer, Señor, la grandeza de tu misericordia para con nosotros. Recibe, Señor, nuestras ofrendas. Fortalece tu obra, Señor. Que nuestras ofrendas sirvan, oh Dios, para que tu obra, Señor, se extienda, para que tu evangelio llegue a muchos, Señor, para que otros conozcan de ti, para que haya un templo, un pastor, Señor, un rebaño, como está escrito, Señor. Bendice, Señor, la fe del que se presenta delante de ti con su ofrenda, en el nombre de Jesús. In the
Señor.